esta segunda unidad trataba o tenía tres temas, tres grandes bloques. Uno era comunicación, el otro es autoestima y el tercero es motivación. ¿Vale? A lo largo de este ratito que vamos a compartir, trabajaremos sobre comunicación y sobre autoestima. ¿Vale? La motivación la dejaremos aparte en el caso de hoy. Entonces, en concreto, para el tema de la comunicación, trabajaremos o entenderemos un poquito más algunos aspectos referidos a los axiomas de comunicación y luego vamos a trabajar sobre estrategias de comunicación asertiva. ¿De acuerdo? No entraremos en otros tipos de comunicación que tenéis explicados en el documento guía. Yo me voy a centrar únicamente en la asertividad. ¿Vale? Y en relación a la autoestima, trabajaremos estrategias para mejorarla, ¿vale? De una forma, ya os digo, eminentemente práctica. Podéis interrumpir mi explicación cuando queráis, ¿vale? Y yo os voy a pedir, asimismo, pues un poco de colaboración y participación, ¿vale? Porque creo que así será mucho más atractivo y además mucho más útil, ¿de acuerdo? A ver, en el documento tenemos este primer tema sobre los axiomas de la comunicación humana y se os ha explicado, si habéis visto el vídeo en los que explica los axiomas, que un axioma básicamente es un enunciado, ¿vale? Que es evidente y que no puede ser demostrable, ¿vale? Y es de alguna forma un principio en este sentido, un axioma de comunicación es un principio de comunicación, ¿vale? Es de alguna forma la manera en que las personas nos comunicamos, ¿vale? Entonces, este autor, Paul Watzlawick, que os he introducido en el documento, habla de 5 axiomas, ¿vale? 5 axiomas que rigen toda comunicación humana, ¿de acuerdo? Nos parece interesante hablar de la comunicación porque cuando hablamos con los niños con dificultades, con los profesores de los niños con dificultades, con los padres de los niños con dificultades, etcétera, etcétera, la comunicación será nuestra herramienta, ¿vale? Entonces, cuidar y saber leer y saber interpretar y saber, de alguna forma, mantener una buena comunicación es fundamental para el éxito terapéutico. Además, vais a ver que esta primera parte es aplicable a toda la vida. Cuando nos relacionamos, nos comunicamos, ¿vale? Sencillamente cuando vivimos, cuando estamos, nos comunicamos, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante. Paul Watzlawick habla de 5 axiomas, como os he dicho, y estos serían los que tenéis proyectados en la impresión. El primero sería el que es imposible no comunicar. Luego habría los niveles de contenido y los niveles de relación en la comunicación. Luego, la puntuación de la secuencia de hechos, comunicación digital y analógica e interacción simétrica y complementaria. ¿Vale? Vamos a pasar por cada uno de ellos aplicándolo un poco a la tarea del tren. ¿Vale? ¿Por qué lo aplicamos a la tarea del tren? Después de esta tarea tenía el objetivo de que vosotras vivenciarais exactamente todos estos 5 axiomas, ¿vale? A partir de las diferentes secuencias que se os planteaba, ¿vale? Que os planteaba la actividad. En el foro de reflexiones, la verdad es que habéis aportado reflexiones muy interesantes, pero han sido reflexiones más referidas a la comunicación en general, digamos. Habéis hablado del cambio de actitud, ¿no? Que presenta la chica desde el principio, que no sabe quién es su interlocutor, hasta cuando conoce quién es el interlocutor, que ya cambia de actitud, cambia su discurso, cambia su motivación, ¿vale? Cambia incluso su autoestima. Al principio parece que está muy insegura, si os acordáis, y luego pasa a estar mucho más segura. Esto lo he sacado un poco de las reflexiones que vosotros habéis aportado tan interesantes, ¿no? Y un poco cambia el estilo al final de comunicación. Al principio es más tajante, al igual es un poco más, ¿no? un poco más directiva y más agresiva, en el sentido de que no quiere o de que quiere dejar bien claro que no quiere que se la moleste, y luego pues abre la comunicación y explica perfectamente qué es lo que tiene entre manos, ¿vale? Estas reflexiones son fantásticas, pero
vamos a hacer ahora la reflexión en relación a estos axiomas. Si os pregunto, en relación al primero, ¿es imposible no comunicar? ¿Cuándo creéis, en qué momento o en qué momentos creéis que estamos poniendo en marcha este axioma o que se está poniendo en marcha este axioma? Pues desde el momento... perdón. No. Desde el momento que ella está con el ordenador concentrada y la otra persona le habla, ella está mandando un mensaje no verbal o, está mandando un mensaje de que está ocupada, está en algo en su ordenador. Perfectamente. María, ¿quieres añadir algo? No, iba a decir más o menos que creo que es siempre. Siempre. O sea, exacto, muy bien. Siempre desde el primer momento, pues como ya he dicho, ya con ese gesto de estoy ocupada, no me molestes, hasta el cambio de actitud, ¿no? Pues seguro que al principio eran unos gestos más distantes y después, pues seguramente con la mirada, con la posición corporal. Yo creo que esto es durante toda la comunicación. Perfectamente, María. Muy bien. Es imposible no comunicar en el sentido de que cuando nos comunicamos, nos relacionamos y actuamos. No hay ningún momento en la vida en que no estemos relacionándonos o no estemos actuando. No hay un contrario al no comunicar en este sentido. Es por eso que Václavic habla de este axioma tan importante. En todo momento, ya sea un momento verbal o menos verbal, ya sea más gestual o menos, estamos comunicando y efectivamente la chica con un ordenador delante comunica que está ocupada, ¿verdad? Y si está ocupada, el otro debería interpretar que en este momento no se la moleste, ¿vale? Luego, cuando hay el cambio de actitud, lo mismo, lo que tú comentabas, María, etcétera, etcétera. Por tanto, este axioma lo hemos visto durante toda la secuencia, El segundo axioma, el niveles de contenido y de relación en la comunicación, se refiere, por una parte, nivel de contenido sería el mensaje verbal que yo doy a una persona cuando me comunico, el mensaje que sea. Y el nivel de relación sería el cómo tiene que ver con la relación que yo tengo con la persona con la que me comunico. Es diferente un mensaje que yo doy a mi hermana, aunque sea el mismo, que yo doy a mi hermana, que yo doy a mi jefe, que yo doy a mi pareja o que yo doy a mi compañero de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en toda comunicación hay este nivel de mensaje literal verbal y este nivel de relación. Y cambia mucho, probablemente, aunque nosotros al día a día no nos damos cuenta de este tipo de cambios, nosotros cambiamos la forma, no el mensaje propio, pero la forma de comunicar en función de quién tenemos delante. En esta secuencia también se ha visto claro. ¿Cuándo se ha visto? ¿Cuándo podemos ver cambios en este nivel? Cuando has sabido quién era el interlocutor. Primero mostraba la actitud de bloquear la comunicación, según ella, de estar sin querer hablarle mucho, y de repente ya su actitud cambia, ¿no? Es cuando cambia. En el momento que has sabido quién tenía delante, ha cambiado el discurso, aunque su mensaje, tengo que trabajar, tengo que prepararme esta presentación, se lo ha dicho al principio y se lo vuelve a decir una vez sabe quién es. Luego lo amplía, porque le interesa ampliarlo, pero el mensaje ha sido lo mismo. El cambio lo ha hecho la relación, no el contenido. En cuanto a la puntuación de la secuencia de hechos, ¿vale? Adriana, ¿vas comprendiendo? ¿Te sientes perdida? ¿Tienes el micrófono apagado? Hola, vale. No, bueno, como cuando has hecho, no he visto la imagen o la tarea o el vídeo, estoy buscando si lo puedo acceder a él para seguiros mejor, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que con esta explicación, bueno, lo que vamos a hacer es ayudarte a entender más el contenido. Vale. Y te vamos a
bueno, te vamos a condicionar un poco en la tarea, eso es verdad también. Ujú. Pero lo que me interesa es que puedas entenderlo para luego entender bien el contenido. ¿Sí? Ujú. Vale. Pues sigo con la puntuación de la secuencia de hechos. ¿Entendéis a qué se refiere este axioma de la puntuación de la secuencia de hechos? Sí, bueno, pienso. Sí, María, digas. Bueno, yo creo que se refiere, yo hago la similitud para yo entenderlo a los signos de puntuación ortográficos. O Vale, sea, si hay un punto, si hay un punto aparte, si hay una coma, si hay una exclamación, yo hago un poco el símil para entender, ¿no? De que si tú, por ejemplo, quieres dar énfasis a una cosa, pues la dirás igual con un poco más de exclamación y harás una pausa para que el otro lo reciba, ¿no? ujú. No sé si Muy, lo he entendido bien, pero sí, va por allí, perfectamente, María, va por allí. ¿Quieres añadir algo, Cintia? Pues entendí lo mismo, es como para poder llevar esta comunicación con el otro, va a depender, yo creo que de las pausas, del tono, de la puntuación que le vayamos dando a la frase o ¿no? A la Vale. expresión, Ujú. y es como se puede hacer una comunicación Vale. más clara. Yo añado otra cosa. Nos imaginamos, cuando hablamos de la puntuación de la secuencia de hechos, imaginaros, por ejemplo, una madre que viene a consulta, ¿vale? Y dice, es que mi hijo chilla mucho, hace muchas rabietas, chilla mucho, hace rabietas, y yo no sé cómo hacerlo, y es que me hace perder los nervios, ¿vale? Y cuando pierdo los nervios es cuando le pego, ¿vale? Ella ha hecho una puntuación de la secuencia, ¿vale? Hablamos con el niño, imagínate, y le decimos, ostras, mamá dice que chillas mucho y que cuando chillas ella pierde los nervios y luego te pega, ¿verdad? Y dice, no, yo le pego porque ella chilla mucho y cuando chilla, porque ella pierde los nervios y cuando pierde los nervios, entonces yo chillo. Ha cambiado la secuencia de hechos. ¿Entendéis? sí. Okay. ¿Vale? Entonces, esto es importantísimo porque genera muchísimos malentendidos cuando estamos trabajando a nivel de padres-hijos o relaciones de pareja. Es Cada como uno lo tiene. entiende cada parte, es como cómo lo entiendes tú, cómo lo entiendo yo. Claro, es importantísimo siempre pedir la versión de uno y la versión de otro para que no haya este tipo de malentendidos, porque hay muchos errores subjetivos en relación a la puntuación de esta secuencia de hechos. Es diferente que mamá chille y pierda los nervios o que el niño entienda que pierde los nervios y entonces él chilla. Cuando entendemos cómo está viviendo cada uno las situaciones, cuando podemos intervenir, ¿vale? Entonces, en la secuencia del tren, si imaginaros la misma secuencia, la chica trabajando, sube un señor, en el momento que el señor le dice, si el señor le hubiera dicho, hola, soy el director de tal, en un inicio la secuencia cambia. ¿Vale? Okay. Ya no se produce la primera parte, digamos, ya cambia y el desenlace es diferente en este sentido. ¿Vale? Por tanto, aquí lo hemos vivenciado en este sentido. Es un axioma muy interesante, ¿vale? Para tener en cuenta cuando trabajamos en clínica infanto-juvenil. Luego hablamos de la comunicación digital y analógica. Esta la tenemos más clara probablemente. La comunicación digital tiene que ver con lo que decimos y la analógica con lo no verbal, podría ser. ¿Vale? En el tren, la comunicación verbal vendría a ser estoy trabajando, ¿no? O tengo trabajo, estoy atareada, y probablemente la comunicación analógica tendría que ver con que coge una postura más tensa, ¿no? Al ver que alguien se le acerca, pues se pone tensa, se pone en alerta. Esta parte sería la comunicación analógica. ¿Qué pasa en relación a este axioma y la patología, digamos? Que me gusta relacionarlo con la patología y la intervención. Pues a veces, verbalmente, emitimos un mensaje y analógicamente otro. Si yo te digo, te quiero mucho, así, estoy transmitiendo una incongruencia.
¿verdad? Porque cuando queremos a alguien, pues probablemente pues sonreímos, nos acercamos, hacemos otro tipo de gestos. Esto muchas veces genera, pues, bueno, muchos conflictos interpersonales, porque cuando no entendemos lo que nos dicen verbalmente y lo que expresa nuestro cuerpo, hay como un poco un cortocircuito que genera, ya os digo, muchas confusiones y trastornos, y trastornos importantes si una persona es criada en un entorno en el que hay mucha incongruencia en estos sentidos. ¿Sí? ¿Vale? Por tanto, tenemos que ir a la par, en un sentido y en otro. ¿Vale? El último, si queréis añadir algo, me cortáis, ¿eh? Yo voy siguiendo. El último se refiere a las interacciones simétricas y complementarias, ¿vale? Cualquier relación o es simétrica o es complementaria, ¿vale? Interacción simétrica vendría a ser la interacción de igual a igual, ¿vale? Y la interacción complementaria vendría a ser la interacción que conlleva una jerarquía, ¿vale? Entonces, yo con mi marido, por ejemplo, puedo tener una complementariedad a la hora de las tareas de casa, ¿vale? Por ejemplo, de las tareas de casa. Una simetría, perdón. Puedo tener una simetría en relación a las tareas de casa, pero puedo tener complementariedad a la hora de, pues, hacer un viaje, ¿vale? Él es la persona que habitualmente conduce, yo no conduzco, por tanto, él tiene esta responsabilidad. Él es el que sabe o el que domina esto. Por ejemplo, con mi hermana puedo tener una simetría en relación, pues, a muchos temas que nos atañen, pero cuando se trata de hacer bricolaje, yo no tengo ni idea, y ella sí, o al revés, son ejemplos que os voy poniendo, o al revés. Entonces la relación en este ámbito se vuelve complementaria. ¿Entendéis un poco? Entonces, que las relaciones sean o simétricas o complementarias no es un problema en sí. No pasa, es así, es una realidad, no es un problema. El problema viene, y esto también a nivel terapéutico, el problema viene cuando alguno de los miembros no acepta que esta relación sea o simétrica o habitualmente, lo más frecuente es, o complementaria, ¿vale? Este tipo de situaciones ocurren mucho cuando trabajamos con parejas. Cuando trabajamos con parejas, de alguna forma se recriminan muchos aspectos relacionados con la complementariedad no deseada, sino una complementariedad, pues, de alguna forma o impuesta o creada, digamos, a lo largo de los años y de las rutinas que se han establecido, ¿vale? En relación al tren, la simetría sería en el momento en que no conoce quién es, la complementariedad se abre en el momento en que sí que sabe que es el director de la empresa y enseguida se pone en una situación, bueno, pues de futura empleada o posible empleada con un director de una empresa. ¿Vale? Es importante conocer estos 5 axiomas, reflexionar un poco sobre ellos. Podéis leer ya sea el libro de la comunicación humana o revisar el libro de comunicación humana o revisar otros artículos en relación a esto, porque nos da muchas pistas, ya os digo, de malentendidos y de problemas en relación a la obediencia padres-hijos, ¿vale? Y sería como una primera cuestión a tener en cuenta cuando empezamos las intervenciones, ¿vale? ¿Queréis añadir aportar algo o hacer alguna pregunta? No. Perfecto. Pues si no añadimos nada más, pasamos a los estilos de comunicación, que de sobras los conocemos, ¿vale? Por eso vamos a plantear una cuestión más práctica, Los estilos de comunicación están muy relacionados, digamos, con los estilos, otra vez, de relación y los estilos parentales, ¿vale? En la sección, en el tema 1, el tema propuesto por Rosa Nicolau, ella se ha adentrado en este tema, hablaba sobre la dimensión de afecto
y hostilidad, la dimensión de control y no control. Eso suponía pues un estilo parental u otro, salían diferentes estilos de la combinación de estas dimensiones, y al final se reduce un poco en estos tres estilos de comunicar o de relacionar, que serían el agresivo, el pasivo o el asertivo, ¿vale? Del pasivo y el asertivo los dejamos un poco, los dejamos de lado, ya que son estilos a los que no tenemos que tender demasiado, entonces no vamos a entrar ahora. Ahora solo entraremos en el estilo más asertivo de la comunicación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de asertividad, ¿vale? Sobre todo yo os diría que hablamos de 6 aspectos muy concretos, que sería de la capacidad de poder hablar en positivo, de la capacidad de poder dejar el no de lado. El no de lado quiere decir el intervenir, ¿vale? Desde la negación, desde el no corras, no chilles, no saltes, no grites, no salgas, no te levantes, etcétera, 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 ¿vale? Hablar en positivo significa el expresar lo que uno desea o quiere del otro, ¿vale? Siéntate, habla flojo, ves andando, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una característica importante y muy concreta de la comunicación asertiva. Expresar lo que queremos y no lo que no, ¿vale? La comunicación asertiva tiende a ser muy concreta, ¿vale? Tiende a ser muy concreta porque como intentamos expresar aquello que queremos, sabemos o miramos de apuntar conductas concretas, ¿vale? No es un portarse bien, sino es recoge la ropa y ponla en el, por ejemplo, y ponla en el cubo de la ropa sucia, ¿vale? Luego es el escuchar de forma activa, que quiere decir de forma auténtica. Sencillamente, ahora entraremos en la escucha activa luego, por tanto ahora no me paro aquí, pero escuchar activamente significa escuchar únicamente. Que es una capacidad, es una habilidad que hacemos en general, podríamos decir, poco. Y actualmente con el uso y abuso de los dispositivos que tenemos siempre con nosotros, muchas veces nos encontramos que alguien nos habla y nosotros estamos contestando un WhatsApp, por ejemplo, a la vez que teniendo una conversación con alguien, ¿vale? Esto no es una escucha asertiva, ¿vale? La escucha asertiva es esto, escuchar, únicamente escuchar, ¿de acuerdo? Luego, desde la comunicación asertiva, el expresar sentimientos y emociones es una constante. Se relaciona mucho cuando hacemos grupos de habilidades sociales en el bloque de asertividad, hablamos mucho de la identificación y de la gestión de emociones, porque va muy, 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 muy atado, ¿vale? Y precisamente uno de los objetivos de esta manera de relacionarnos es ayudar a que los niños, los jóvenes, los adultos, quien sea, ¿vale? Aprenda a poder identificar y gestionar estas emociones y sentimientos. En la comunicación asertiva no se pregunta, ¿puedes ponerte la chaqueta? ¿Puedes venir? De alguna forma se coge, se opta por un tono más imperativo. Ven, ponte la chaqueta. No con una connotación agresiva ni hostil, con una cuestión firme, con una connotación firme. Firme para que se realicen, como somos concretos, directos y positivos, para que se realicen las diferentes tareas, ¿vale?, que estamos pidiendo. Y luego es no me acaba de cuadrar este pedir. En el contexto padre-hijos quizás sí, quizás en un contexto más de comunicación complementaria. Bueno, pero no se me ocurre decirte, Laia, hazme esto, o ven, te lo pediría, ¿sabes? No lo acabo de ver como asertivo del todo. Vale, porque o sea, míralo en un contexto donde hay una jerarquía. Vale, así es. ¿Vale? Porque obviamente en un contexto de simetría, ¿no?, lo que tú decías, obviamente en un contexto de simetría estamos muy acostumbrados a decir, ¿me puedes hacer un favor? ¿No? Estamos pidiendo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes traer? Cuando hay esta simetría, cuando hay complementariedad, es importante que la persona que está situado en un rol superior, digamos, en estas situaciones
Se dan 3 situaciones en la vida que son así, ¿no? Que es maestro-alumno, jefe-empleado y padres-hijos, ¿vale? Cualquier desviación en estas jerarquías supone un problema, ¿vale? Pero a mí... Es decir, cuando el hijo, el empleado o el alumno se pone por encima de sus superiores, aquí hay una transgresión, de la jerarquía y hay problemas, seguro, ¿vale? Entonces, a mí aquí, ¿puedo preguntar una cosa? Sí, Vaya, sí. Me llama la atención porque, a ver, yo llevo al niño a un colegio Montessori. Sí. En el colegio Montessori nos insiste mucho en cómo hablarles, ¿no? Y una de las cosas que nos dicen es no hablarles así con imperativo, sino, ¿qué te parece si cogemos el abrigo? Porque si salimos fuera está haciendo frío. ¿Sabes? O sea, no sé, me sorprende Sí. que no encaja mucho, ¿no? Lo que me han estado formando en el colegio, de la manera que debo hablarles a los niños, con esta forma asertiva que tú nos cuentas, ¿sabes? Porque yo también he visto que si les hablo razonándoles y preguntándoles, ¿qué te parece a ti? Sí. ¿No? En vez de decirle, coge el abrigo, decirle, mira, vamos a mirar fuera, hace frío, ¿qué te parece si cogemos el abrigo? Porque parece que hoy ha enfriado más. Vale, mira, yo te respondo por mi experiencia profesional, ¿vale? De todos estos años aquí. Cuando, o sea, esta comunicación asertiva con un niño, con un niño con dificultades de comportamiento, ¿vale? Con un comportamiento negativista desafiante, por ejemplo, que sería, que esto lo veremos en el bloque siguiente, si tú le haces preguntas, muchas preguntas, la respuesta será que no, de forma tajante y directa, y tendrás un conflicto, o sea, la tendencia del adulto, pensemos en esta posición, el adulto educador, digamos, con el niño educándose, ¿vale? Y teniendo que aprender. Cuando tú le preguntas al niño con estas características, empiezas una escalada, porque empezamos con el no y tú le dices, ¿y por qué no? Pero si no, ves que está lloviendo. Y otro dirá, sí, pero me da igual, no te puede dar, y aquí está ningún conflicto, ¿vale? Se genera un conflicto muy importante, ¿vale? Entonces, entiendo perfectamente el razonamiento tanto de Adriana como el tuyo, en el sentido de que si nosotros dejamos que el niño intervenga, digamos, en las decisiones, estamos haciendo a un niño, pues al final, mira, un niño autónomo, un niño capaz, un niño reflexivo, ¿vale? Pero no podemos dejar intervenir al niño, por un lado, en todas las decisiones. Hay decisiones que son o sí, y depende de las características de este niño, conviene ser más imperativos, que no quiere decir agresivos, La comunicación asertiva no es agresiva, es directa y es concreta, ¿vale? Cuando tiene que coger el abrigo sí o sí, ¿vale? Podríamos decirlo, está lloviendo, coge el abrigo. Y en el momento que lo coge, lo que sí que caracteriza también la comunicación asertiva es un agradecimiento, siempre, ¿vale? Siempre. Cuando tú leas, al igual no exponen tanto sobre el pedir por favor, ¿vale? Sobre esta primera parte. En la comunicación asertiva no pedimos tanto por favor, pero siempre agradecemos, ¿vale? En este estilo. Entonces yo pienso que tal vez una combinación, ya te digo, según qué tipo de decisiones y según qué tipo de niños, de lo que vosotras comentáis con este estilo, puede ser la comunicación, puede ser una muy buena fórmula, digamos, de educar. No, está claro. Está claro. Yo, por ejemplo, el mayor tiene TDA y yo al mayor no le digo, le doy 2 órdenes, por decirlo, ¿no? Digo, mira, ahora ya te toca lavarte los dientes y peinarte. Porque si es ver lo que tú dices, igual depende del perfil del niño, igual yo me refería más a un niño sano, bueno, sano, entiéndeme, sin ningún conflicto, sí, sin ninguna dificultad, igual está claro que si hay una dificultad se tiene que adaptar a las necesidades. Sí. Pero por eso pienso que una combinación, al final la psicología, y vosotras tendréis la experiencia, no son
cajones absolutos. Es la combinación, ¿no? Es la combinación de diferentes fórmulas que al final te da. Pero tener claro un poco los principios asertivos yo pienso que nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a poder de alguna forma educar, ¿no? Educar y respetar, sobre todo porque el fin es respetar. Y respetar a la persona que tenemos delante. Cintia, ¿tienes algo que decir o añadir? A mí me pasa lo mismo. Yo tengo un hijo de 12 años con TDA y trato de que desde chiquito mi comunicación ha sido de alguna manera moldeable, a ser asertiva, a positivo, ya sabes, todo este lenguaje para que funcionemos mejor. Y de repente también soy concreta y directa y él me hace saber cuando yo le digo, no sé, igual, ponte, aquí se dice chamarra, ponte la chamarra, que ya nos vamos. Y si yo elevo un poquito mi dirección a póntela como un poco impositiva, e inmediatamente él me contesta, pídemelo por favor. O sea, me lo hace saber. Y entonces cuando yo le digo, es que hace frío y nos tenemos que ir y te la tienes que poner, no es negociable, ¿no? Pero mi voz tal vez de repente sigue siendo como muy directa y muy, a lo mejor dura, él inmediatamente lo siente. Pero esta parte de agradecer no lo he hecho, o sea, no me había caído en cuenta, no le agradezco, a lo mejor le digo, muy bien, qué bueno que lo hiciste. O sea, bueno, muy bien es una forma de agradecimiento. Ok. Una forma de agradecimiento, sí. Inmediatamente él es muy sencilla a como yo le llamo, a como yo me dirijo. Si yo en un momento me dirijo impositiva, automáticamente hay caos. Claro. Porque es autoritario, porque es ¿no? Bueno, y aquí estás vivenciando un tema de los axiomas que comentábamos antes, ¿verdad? Cuando tú le pides algo y pones un tono un poco más, ¿no? Más duro, sin darte cuenta, estamos generando una contradicción entre el mensaje verbal y el no verbal al final. Sí, me pasa muy seguido, sí, me pasa muy seguido y me lo hace saber de inmediato, entonces cuando digo, respira profundo, ¿no? Respiro y retomo, sí. que se vuelve un caos. Claro, es que el comunicarse de forma asertiva no es fácil, ¿eh? Es más fácil caer en la comunicación más pasiva o caer en la comunicación más agresiva, realmente. La asertividad que parece ¿no? un medio terreno entre uno u otro, realmente no es bien un medio terreno, es otro nivel de comunicación porque requiere de mucho autocontrol al final, y de mucho autocontrol, de conocer las emociones, de saber expresar de forma concreta, que todos no lo sabemos. Ahora vamos a ejemplificarlo con los mensajes yo. O sea, requiere, bueno, de práctica al final. Yo siempre cuando hacemos las formaciones les pido a las alumnas, bueno, de hoy al próximo día, intenta practicar todo eso, a ver cómo, intenta practicar el hablar en positivo. Y es casi imposible porque caes en la cuenta de que, ostras, es que siempre tengo el no delante. O caes en la cuenta de que siempre estoy fijándome en lo negativo del niño. Estoy más focalizada en lo negativo que en lo positivo. Entonces, soy más difusa en según qué aspectos, ¿no? Como el portarse bien, el estar compórtate adecuadamente, estate tranquilo. Claro, hay muchas, ¿no? verbalizaciones que hacemos que no son concretas y las hacemos y no pasa nada por hacerlas, o sea, no pasa nada. Pero la comunicación asertiva, digamos que tiene unos principios muy concretos y muy claros que son muy difíciles de aplicar. Estoy de acuerdo con todo lo que comentáis. El último aspecto sería este de especificar consecuencias razonables, en el sentido de que el niño sepa o pueda predecir qué es lo que pasará, tanto si hace esto cuando estamos, si ponemos en un contexto educativo, en este sentido más complementario, cuando ponemos pues una norma o cuando pasea, que el niño sepa pues qué es lo que va a pasar, tanto si cumple como si no, porque tienen que pasar cosas tanto si cumple como si no. Si cumple, agradeceremos, reforzaremos, estaremos contentos, pasan cosas, siempre pasan cosas, es imposible que no pasen cosas. Y si no cumple, pues pasarán otras cosas razonables,
Por tanto, hay un tema de anticipación a los comportamientos negativos. Claro, es un trabajo todo esto. Estos serían un poco los 6 principios que la literatura sobre este tema apuntan que son los más importantes y los que tenemos que tener más en cuenta. Entonces, dentro de este gran bloque, gran grupo de comunicación asertiva, se habla de muchas técnicas, muchas, hay muchas. Yo he escogido 5, que serían de alguna forma tal vez las que más se utilizan o las que más se podrían utilizar. Seguro que vosotras conocéis más, ¿vale? Vamos a ver así, un poco a nivel práctico, cada una de ellas. ¿Conocéis? ¿Habéis escuchado sobre los mensajes yo? Adriana sí que lo ha escuchado. Adriana, ¿nos podrías explicar un poco qué sabes de los mensajes yo? Bueno, es un poco transmitir lo que te pasa o cómo te sientes respecto a una situación desde el yo. Pues esto en concreto que has hecho me ha hecho sentir de esta manera. Molt bé, perfecto. Molt bé. De hecho, los mensajes yo en positivo los utilizamos mucho. Los utilizamos mucho en nuestras interacciones con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestras parejas, porque es fácil decir, ostras, qué contenta estoy porque has sacado una buena nota, ostras, qué alegría que hayas sacado esta nota, o que hayas recordado traer el material que te he dicho, o que has estudiado muy bien, o que es fácil, ¿no? Decirlo cuando las cosas van bien, pasar un poco por nuestra emoción. Es más difícil utilizar mensajes yo cuando el comportamiento es negativo. Que de alguna forma esto que yo os quiero transmitir es el mensaje yo cuando el comportamiento supone o genera un sentimiento negativo a la persona, a la otra persona, ¿vale? Y en vez de ofender, que muchas veces lo que pasa es que ofendemos, cuando nos enfadamos ofendemos y damos una respuesta brusca y luego nos sentimos mal, porque hemos ofendido, hemos herido, ¿no? Pues se trataría de cuando pasa algo negativo, ¿vale? Por ejemplo, el niño se deja la agenda, el estudiante habla en clase, unos se pegan, bueno, situaciones negativas, ¿no? Que generan emociones negativas, que podamos utilizar este mecanismo. Aquí hay como un procedimiento muy automático. El mensaje yo, en este sentido, lo que tenemos que hacer es adaptarlo a nuestra comunicación verbal. Aquí el procedimiento sería expresar cómo me siento enfadada, o sea, me entristece, me enfada, me da rabia, lo que sea, cuando pierdes las cosas, cuando hablas demasiado en clase, cuando no estudias, cuando suspendes un examen concreto, lo que decimos de la concreción, pues porque interrumpes a todo el grupo, porque te costará mucho sacar el curso, porque no estás demostrando todo lo que vales, lo que sea, el motivo que realmente te genere esa situación. Entonces podemos añadir una sugerencia al final. Te sugiero que salgas un ratito de clase, te mojes la cara y vuelvas a entrar, ¿vale? Por ejemplo. Entonces es una forma, podemos expresar la emoción en primer lugar o en segundo. O sea, por ejemplo, cuando hablas en clase me enfada, me hace enfadar, ¿vale? Porque tal. ¿De o sea, lo podemos cambiar, lo podemos de alguna forma adaptar, ya os digo, a nuestra forma de expresarnos, ¿vale? Lo que conseguimos a través o mediante los mensajes yo sería al final no ofender, es decir, transmitir que un comportamiento que ha realizado el niño, no el niño entero como, no es un vago, no es un maleducado, no es un dejado, no es lo que sea, ¿vale? Es un comportamiento el que te ha generado un malestar. Entonces, no estamos atacando, no estamos ofendiendo. Y cuando no atacas ni ofendes, probablemente mejoras la relación, ¿vale? No quiere decir que el niño no se deje nunca más la agenda o no vuelva a hablar en clase. No quiere decir eso. Sencillamente quiere decir que estamos respetando, ¿vale? Porque ahora estamos hablando de comunicación asertiva, ¿de acuerdo? Luego, alguna técnica de modificación a conducta que ya veremos se podría aplicar para aquel niño que sistemáticamente se deja la agenda. Esto ya sería modificar la conducta, ¿vale? Esto que estamos hablando es
sencillamente no ofender o dejar abiertos los canales de comunicación. ¿Sí? Para cerrar, digamos, el mensaje yo, ¿podríais traducir un poco a mensaje yo, por ejemplo, estas frases? Por ejemplo, ¿eres un desobediente? ¿Cómo se lo podríamos decir al niño? Me molesta cuando no me obedeces o no me haces caso. Vale, es un mensaje, es una estructura de mensaje yo, te has quedado en las dos primeras, en estas dos primeras, probablemente es desobediente porque ha pasado algo, en el sentido de, o tú lo has llamado para que venga a cenar y no viene a cenar, o tú lo has llamado para que saque los deberes y no los saca, o ha pasado algo. Entonces, el hecho de ser un desobediente es muy amplio, es muy amplio. La recomendación es, siguiendo esta misma estructura, María, que has hecho, intentar, bueno, pues al igual ahora, imaginarte una situación por la que el niño es desobediente y poder concretar un poquito más. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, me molesta que no te hayas cepillado ya los dientes. ¿Vale? ¿Por qué? ¿No? ¿Sí? ¿Y porque por qué ya te molesta? Claro, por ejemplo, yo por la mañana pues le diría, me molesta que no te hayas lavado los dientes porque habíamos quedado que es lo que ibas a hacer. Vale, podría ser un motivo. O porque esto nos hace llegar tarde. Molt bé. Podrías concretar un poco más, si quisieras. Y te sugiero, María, que el me molesta, intentáramos también, o sea, me molesta al final no acaba de ser una emoción. Ya sé que es difícil y lo utilizamos, si utilizas me molesta es fantástico, pero si utilizamos otro Bueno, tipo... yo normalmente uso el me estoy poniendo nerviosa. Bueno, pues me estoy poniendo nerviosa, me estoy poniendo porque no te lavas los dientes y esto nos hará llegar tarde, por ejemplo. Es un mensaje, es otra fórmula del mensaje yo. No es aplicar esta estructura, pero esta estructura no la tenemos que aplicar. Esto es para dar una idea a nivel didáctico. El ponerte nerviosa, el entristecerte, el enfadarte, bueno, es que, claro, mi lenguaje emocional es en catalán. El mío también. En catalán me salen muchas más a mí, ¿no? Me sale m'enràbia, m'entristeix, m'ofèn, ¿no? Em disgusta, O sea, y me salen diferentes intensidades en catalán, vaya. En castellano también, pero las tengo que pensar más. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuándo te piensas poner las pilas? ¿Qué podríamos decir de una forma menos ofensiva? Pilas es como cuando empiezas a apresurarte. ¿Cuándo te vas a activar? Vendría a ser activar un poco. Veo que estás haciéndolo muy despacio y yo tengo prisa o yo me siento acelerada, no sé, primero como referirse a la conducta específica. Claro, aquí nos tendríamos, es que al igual a nivel de traducción... Inventar el contexto, ¿no? Falta... Sí. Bueno, sí. Pues, y esta expresión de ponerte las pilas, bueno, cuando yo he escrito ¿cuándo te vas a poner las pilas? He pensado en un adolescente que está suspendiendo muchas asignaturas y sus padres le dicen, a ver, ¿cuándo te vas a poner las pilas? ¿Qué significa? ¿Cuándo te vas a activar un poco? O sea, yo he pensado en este contexto. Sí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en este contexto podría ser, ¿no? Me entristece mucho ver que no estás estudiando, ¿vale? Porque vas a suspender muchas asignaturas. ¿Quieres que pongamos un profesor para que te ayude, por ejemplo? ¿Vale? ¿Qué es que tienes dificultades? Ponemos un profesor, te ayudamos, ¿vale? Podría ser este un ejemplo como tantos otros, ¿Eres un vago? Por ejemplo, ¿eres un vago? ¿Qué podríamos decir? Un vago es como eres un... Flojo. Okay. No traduzco, pero sí entendí. Sí. Me siento frustrada porque no has recogido tu habitación. La próxima vez, bueno, mañana me gustaría que tengas la habitación lista a las 5. Molt bé.
muy bien. Por ejemplo, si os va mejor expresar la emoción en vez de decir me siento frustrada, me frustra, ¿no? Esto es como más, ¿vale? Pero bueno, esto es practicarlo, porque el mensaje yo, si no lo practicas, no sale. Pensar que tiene que salir en un momento difícil. Entonces, en los momentos difíciles es más difícil que salga el autocontrol, ¿vale? Por ejemplo, deja de hacer el payaso, esto no es un circo. Pues yo igual, bueno, imagino que está haciendo, claro, es distinto el contexto que te imagines. Yo, por ejemplo, me imagino a mi hijo de 10 años haciendo alguna cosa por casa para hacer reír al hermano, pues yo igual le diría, mira, me gusta mucho que intentes hacer reír a tu hermano, pero ahora no es el momento porque tenemos que coger la maleta para irnos. Vale. No has realizado un muy buen mensaje en positivo, pero no es un mensaje yo. Porque has dicho bueno, he dicho me gusta mucho, ¿no? Sí, el mensaje yo que estamos trabajando es que es muy difícil. El mensaje yo que estamos trabajando es que tú expreses la parte que no te gusta. Vale. Pero tú lo has hecho bien. No significa que esto no lo puedes hacer, esto lo puedes hacer perfectamente. ¿Vale? Pero que no es el ejercicio de ahora. El ejercicio de ahora sería el decir, me hace enfadar que estés. Yo me imaginaba, por ejemplo, un contexto más de clase en el que un niño está haciendo, ¿vale? Me enfada que estés hablando todo el rato o llamando la atención de tus compañeros todo el rato, ¿vale? Porque te estás perdiendo el contenido que intento explicar, por ejemplo. Si la idea es el poder transmitir la emoción negativa, ¿vale? Es una estrategia, ya veréis si leéis sobre es muy efectiva, pero es muy costosa en el sentido de que se tiene que practicar, que no sale sola, porque estamos muy acostumbrados a otra cosa, ¿vale? Entonces, la dejamos aquí para que la conozcáis y si vemos que vamos entrenándola y nos agrada y podemos aplicarla, pues perfecto, porque da efectos muy positivos. ¿Sí? El banco de niebla. El blanco de niebla, ¿sabéis a qué podéis pensar a qué se refiere? Lo he leído y se me había olvidado. A ver. El banco de niebla es como una claudicación encubierta, ¿vale? En el sentido de que no vale la pena discutir, ¿no? La idea es, no vale la pena discutir. Tenemos una conversación con un hijo, con una pareja, con un compañero de trabajo, con quien sea, con un amigo, ¿vale? Y tenemos dos puntos de vista diferentes, ¿vale? Uno intenta convencer al otro y al otro del uno. Y entonces, bueno, esto puede generar una discusión, ¿vale? Cuando aplicamos el blanco de niebla, de alguna forma podríamos decir, sí, tal vez entiendo lo que estás diciendo, pero, y me mantengo firme en mi posición, ¿vale? Entonces le das como la razón, ¿vale? Le das la razón en lo que tú le puedas dar la razón, pero tú te mantienes firme en tu posición, ¿vale? Por ejemplo, si os digo la frase, yo os digo a vosotras, ¿vale? Vosotras me responderéis con un banco de niebla, ¿vale? Porque yo os voy a decir algo que os puede ofender, que os va a ofender o no. Es un ejercicio, no quiero ofender a nadie, Os voy a decir una frase. A ver cómo podría responderme con un banco de niebla, ¿vale? Y no entrar a discutir conmigo, ¿vale? Yo os digo, sois unas tardonas, es la tercera vez, tardonas que llegáis tarde, ¿eh? Sois unas tardonas, es la tercera vez en esta semana que llegáis tarde. Tienes razón que hoy nos hemos retrasado un poco, pero claro, es que aquí no hay más argumentos, es decir, no, ¿tendría que ser un contexto más largo o no? Perdón. Tienes razón que hoy he sido tarde, pero generalmente esto no es así, así que te agradecería que no me llames tardona. O, por ejemplo... podría ser una opción es plausible, es perfecta, ¿vale? Otra opción, por ejemplo. Por ejemplo, quizá
quizá tengas razón en que he estado llegando tarde, pero intentaré ser más puntual. Muy bien, ¿vale? Si yo os digo lo que os he dicho y la otra persona quiere entrar en conflicto, es muy fácil que pueda entrar en conflicto. No me llames tardona, ¿no? No me llames tardona. Hombre, pero es que ya es la tercera vez. Bueno, sí, pero ¿tú qué sabes los motivos por los cuales? Sí, bueno, pero estás llegando, bueno, y podríamos empezar, pam, 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 y acaba la discusión, ¿vale? Si yo le freno, y esto seguro que lo hacemos todos, y lo habéis hecho muchas veces cuando no has tenido ganas de empezar una discusión. Si yo pongo este freno de mano, estoy de alguna forma mejorando esta comunicación, ¿vale? Por ejemplo, en este caso podrías decir, pues sí, ciertamente la puntualidad no es mi fuerte, ¿no? Ciertamente no es mi fuerte, pero esta semana he tenido pues más imprevistos de los que pensaba. Volvamos a quedar y te voy a demostrar que lo puedo hacer, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Entonces le estoy dando la razón, le estoy dando un pachet, que es diu, y corto, digamos, corto el conflicto. Es como asumir también algo de responsabilidad porque realmente he estado llegando tarde. Sí, okay. ¿Vale? Con el objetivo este que os comento, no generar conflicto. Luego tendremos el disco rayado, que seguro que esta la habéis utilizado 1000 veces, seguro, cuando os han llamado de alguna compañía telefónica o de algún seguro o os han pedido insistentemente algo que vosotros no queréis, vosotros tenéis una posición contraria, ¿vale? Es el mantenernos firme en nuestra posición, ¿vale? Aunque te insistan, es como escoger un mantra y mantenerte allí. No entramos más porque seguro que la conocéis muy bien, ¿vale? En vez de enfadarte porque te insiste, tú te mantienes firme y punto. Y al final dices, bueno, pues adiós, ¿sí? Ya está, se acabó la conversación y ya está, ¿vale? Luego tenemos el sándwich, que decíamos, la técnica del sándwich, que también la conoceréis, seguro. La técnica del sándwich supone el poder hacer un elogio, ¿vale? Cuando yo quiero de alguna forma que alguien cambie algún aspecto de su comportamiento, primero empiezo por un elogio, luego pido este cambio o hago esta crítica, entre comillas, y luego acabo con otro elogio, ¿vale? Es decir, hago un sándwich, pongo pan entre el jamón, ¿no? Que el jamón sería el deseo, ¿no? El anhelo de que algo cambie. Esto se utiliza mucho en relación de pareja, por ejemplo, cuando trabajamos con hijos más adultos, y un poco con padres, o sea, padres, hijos y hay hijos adultos, el poder ser un poco cuidadosos con esta comunicación a la hora de transmitir, ¿no? Estas cuestiones a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien de vosotras podría pensar en un sándwich para una amiga, para una pareja, para un familiar que quiera compartir? Pues se me ocurre más hacia un adolescente. Vale. Por ¿Qué ejemplo, se te ocurre? No sé, veo que tus notas de matemáticas y biología están subiendo. Aún falta y yo sé que lo puedes hacer mejor. Molt bé. O sea, positiva y al final otra positiva. Veo que le regreso como la confianza en que confío en que puede lograrlo. Vale. Tal vez podrías, el aún falta, tal vez se puede traducir en tal vez si dedicaras un poco más de tiempo de estudio, ¿no? O tal vez si atendieras un poco más en clase, o si entregaras todos los deberes, ¿no? Podría irte mejor. Podría irte mejor. O estoy segura que si dedicaras, podría irte mejor, ¿no? Sí. Aquí has puesto, lo has hecho perfecto, la formulación. Positivo, el negativo y el positivo, ¿sí? Sí. ¿Se os ocurre algún otro ejemplo? Sí,
sí, pero bueno, o sea, ahora estoy pensando varios contextos. A ver. O sea, no sé cuál compartir porque son como más personales. Bueno, mi madre no goza de, digamos, de la puntualidad también, como decías antes. Entonces, Sí. por ejemplo, sé que este domingo voy a ir a su casa a comer y me estoy imaginando, por ejemplo, pues decir, oye mamá, la comida ha estado increíble, me habría gustado comer un poquito antes, tenía mucha hambre, pero oye, ese pastel de fresa, de lo que sea, te ha quedado delicioso. Vale. Muy bien, perfecto. Es exactamente esto. Entonces, probablemente el Lo tomé recibir en cuenta. una y otra vez mensajes de este tipo, claro, si todo el mundo habláramos así, ¿verdad? Sería fácil, ¿eh? Sería más fácil el poder ir cambiando, ir modulándonos, ir, ¿no?, mejorando, y el problema es que no aplicamos, en nuestro día a día no nos da, ¿no?, para eso, pero esta sería la idea. Si tú, ¿no?, si tú recibes esta crítica encubierta, podríamos decir, y decorada con un mensaje positivo y otro positivo, es más fácil. Es mucho más fácil encararla y es mucho más fácil querer cambiar. Entonces también os animo, bueno, de todas estas técnicas y estrategias os animo que las apliquéis a vuestro día a día, que es muy interesante, ¿no? No únicamente son espacios terapéuticos, esto es la vida, ¿no?, en este sentido. Y la última de las técnicas sería la escucha activa. Es lo que comentábamos al principio, una de las características de la asertividad. La escucha activa es escuchar, sencillamente escuchar, ¿vale? Sin juzgar, sin hacer el efecto del experto, sin cortar, sin valorar, es escuchar, ¿vale? Porque muchas veces nos pasa que empezamos o nos empiezan a hablar, o empezamos nosotros en la dirección que sea, y nos podemos encontrar de que estás explicando un problema, mira, me pasó esto, ¿qué tal? Ah, pues sí, a mí me pasó lo mismo, y acabamos hablando, la otra persona acaba cogiendo la palabra, ¿vale? O, mira, me he encontrado con esta situación, ostras, no, el efecto de experto. No, a ver, no. Esto solo pasa a 1 de cada 10, por ejemplo. Es muy difícil que te pase a ti, yo qué sé, ¿vale? Hay diferentes, hay muchas interacciones que realizamos de forma espontánea y no nos damos cuenta, que cortan muchísimo la comunicación, y estoy segura que todas vosotras tendréis en mente a personas cercanas y que queréis mucho, pues que o bien juzgan solo de empezar a hablar, o que cometen este error de ponerse como experto, o de que les explicas algo y comparten su vida y no te acaban de escuchar y tú te quedas a medias, ¿no? O de alguna forma te moralizan. Y esto no es escuchar. Todo lo que sea la intervención en relación al problema que te exponen, o tu opinión o tu parecer en caso de tus amistades, etcétera, etcétera, tiene que venir una vez escuchado. La escucha supone escuchar de forma atenta, es decir, sin dispositivos al lado, a una cercanía, si estamos presentes, si estamos presencial, a cercanía, y con señales de sentimiento de que vas siguiendo, y con parafraseos, y con breves resúmenes, en el sentido de, o sea que me estás diciendo que te hizo sentir mal. No añadiendo nada más, sencillamente repitiendo, y una vez estemos seguras de que hemos entendido, es cuando podríamos decir, vale, pues mira, según lo que me explicas, es entonces cuando podemos empezar a intervenir. Esto va a intervenir o en función del contexto en el que nos encontremos. Esto es imprescindible y muy importante cuando trabajamos o cuando nos comunicamos con adolescentes. De entrada, porque los adolescentes tienen una forma muy, muy bipolar, en el sentido de ver la vida, de vivir la vida. Todo es o muy justo o muy injusto, y pasamos de los blancos a los negros, y todo es muy extremo, y todo es... Entonces, muchas veces transmiten preocupaciones, etcétera, etcétera, que a ti te parecen que están o fuera de lugar, o que no entiendes, que no podemos entender el mundo adolescente. Entonces cortamos. Y esto corta mucho el canal de comunicación. Y en la adolescencia no conviene cortar el canal de comunicación.
ya seamos padres o maestros o terapeutas. Conviene que el adolescente sienta que puede expresarse con nosotros, y que pueda sentirse y que se sienta escuchado. Entonces es muy importante bueno, pues dejar el tiempo necesario para que la otra persona se exprese. ¿Sí? ¿Queréis añadir algo a estas 5 técnicas que hemos comentado? ¿Queréis compartir alguna otra que conozcáis? No, yo de las de mensaje yo en el cole anterior donde estaba, utilizábamos el 3-step approach, que es no me ha gustado tal cosa, me hace sentir, la próxima vez me gustaría tal. Que vendría a ser un mensaje yo. Sí, Volver. pero me gusta que es como 3 pasos y entonces es más fácil de recordar. No sé, aquí creo que hay 4 pasos o también hay 3, ahora no me acuerdo. Había 4 Ando porque sí, sí, pero vaya que eso era una propuesta, o sea, la idea general, o sea, quiero que os quedéis con la idea general, con la idea general es el transmitir la emoción y ser concretos, o sea, esta sería y sobre todo con la idea de el no ofender, estás enfadado o estás disgustado por el comportamiento, no por el niño, que esto es, ¿no?, el sentido, el hilo conductor un poco de la intervención en infancia y adolescencia. Nos molestan los comportamientos, no molestas tú. Esto es uno de los cambios más importantes que debemos ayudar a los papás a realizar. Okay. Y esta sería la idea de este tipo de comunicación. ¿Vale? Sí. Pasamos a la última parte, ¿vale? A la parte de autoestima, una parte más cortita, ¿vale? Autoestima, todas sabéis bien lo que es, ¿verdad? Perdón. ¿Qué es autoestima? ¿Qué diríais? ¿Cómo la definís? Tener una buena percepción, bueno, es que autoestima, autoconceptos se pisan un poco, pero Sí, bueno, tener una percepción positiva de uno mismo y en el fondo es quererse a uno mismo. Muy bien. Todo aquello que pensamos de nosotros mismos, cómo nos valoramos a nosotros mismos, y bueno, también todo aquello que nos hace sentir, ¿no? Cómo nos sentimos con nosotros, con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestro cuerpo, cómo nos valoramos. Perfecto. Efectivamente, autoconcepto, Adriana, como dices, autoconcepto y autoestima se solapan en el sentido de que autoconcepto sería la percepción y, como dice Cintia, la autoestima es la valoración de esta percepción, ¿no? Son conceptos que están íntimamente conectados. Entonces, en función del valor que nosotros le damos a cómo, es un concepto muy fragmentado en el sentido de autoconcepto académico, autoconcepto familiar, autoconcepto social. Cada uno de nosotros nos construyen muchos autoconceptos, académico, familiar, social, laboral, lúdico, etcétera, etcétera. Entonces es la suma de ellos y el valor que le ponemos a cada uno de ellos lo que configura esta autoestima, ¿vale? Entonces, al ser tan fragmentado, o sea, el hecho de que estos conceptos estén tan fragmentados es una ventaja en el sentido de que si yo me siento mal, en mi aspecto más físico, pero me siento muy bien en mi aspecto más laboral y familiar, yo vivo tranquila y vivo contenta. Cuando yo empiezo, por ejemplo, en estados más depresivos, lo que nos pasa es que todas estas fragmentaciones, todos estos autoconceptos, pues le pongo una valoración negativa. Entonces me hundo o me entristezco o veo que no valgo, y entonces mi actitud es más decaída, etcétera, etcétera. ¿Vale? En principio, sin dificultades importantes, las personas pues somos capaces de valorar áreas más competentes y áreas menos, y sentirnos mejor en unas que en otras, pero unas compensan otras. Esto sería un poco la ventaja de que esta autoestima sea fragmentada o autoconcepto más fragmentado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la formamos esta autoestima? Pues básicamente, un poco
de todas las teorías, de todo lo que se escribe un poco, serían 3 aspectos importantes. Uno sería relacionado entre la discrepancia, ¿vale? La autoestima se forma entre la discrepancia del yo real y del yo ideal. Es decir, cuando yo que me veo de esta forma X, ¿vale? Y siento, me veo de esta forma X, quisiera verme de esta forma Y, por ejemplo, ¿vale? Si está muy alejada una de otra, yo me sentiré, bueno, pues me sentiré que tengo un camino muy largo y me siento mal en este sentido, porque hay una distancia muy grande entre este yo real y este yo ideal, ¿vale? Si la distancia es más corta, me siento mejor, ¿vale? Y esto pasa en los diferentes ámbitos que decíamos, laboral, relacional, físico, familiar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este es uno de los orígenes, digamos, de la formación de autoestima. Otro sería de la comparación social a partir de cierta edad, a partir de los 6-7 años, ¿vale? En relación de cómo me veo a los demás, yo me voy a sentir, mira, vemos a un niño ahora. ¡Qué bien! En relación, hola. Ai, pobret, està cansat. Si yo veo que los demás pues, son muy competentes en el cole, por ejemplo, que es un gran entorno de comparación social, ya puede ser competentes en fútbol, en el básquet, en las relaciones sociales, en aspectos académicos, en plásticas, en el área que sea, ¿vale? Y yo me veo menos o me veo más, ¿vale? Aquí yo voy a forjar una autoestima en función de dónde esté, ¿vale? Entonces la comparación social tiene un peso muy importante, ¿vale? Por tanto, ya tenemos 2 elementos, la discrepancia entre yo real y yo ideal, la comparación social y un tercer elemento muy importante también que es en función de cómo los demás se relacionan conmigo, ¿vale? Si yo veo que los demás conmigo se relacionan de una forma amistosa, agradable, cercana, yo sentiré que soy, a ojos de los demás, bien visto y qué gusto, y esto suma para mi autoestima. Si yo veo que los demás pues me rechazan un poco, no quieren estar conmigo, soy el último de ser escogido para el fútbol, para hacer los grupos, etcétera, etcétera, esto me hace sentir mal porque veo que no quieren estar conmigo, ¿vale? Entonces, un poco la mezcla de estos 3 elementos hace que uno o una genere o vaya desarrollando una autoestima más o menos positiva, negativa, ¿vale? Entonces, todas probablemente tenemos muy en mente cómo sería la persona con autoestima negativa, ¿verdad? ¿Cómo sería una persona con autoestima positiva? Os hago la otra pregunta. Una persona con autoestima positiva, ¿cómo la veis? ¿Cómo la describiríais? Una persona segura de sí misma, una persona que confía en sus capacidades, que se siente bien con su cuerpo, con su mente, con su manera de hacer. Muy bien. ¿Alguna otra característica? Sí, perdona. Tal vez con una postura fluida, con una postura que te da, que te refleja seguridad, ¿no? También en la forma de cómo hable, podemos darnos cuenta cómo la percibimos. Y pues bueno, sí es una persona a lo mejor también responsable en muchos aspectos. Muy bien. María, ¿quieres añadir alguna característica? Yo creo que sí, ahora ya no tengo al niño. Que una persona también tranquila, ¿no? Porque si está segura de sí misma, pues seguro que transmite tranquilidad. Y yo creo que también es importante, ¿no?, que sea realista, porque quiere decir que puede haber una autoestima a veces no real, que realmente sea capaz de saber sus puntos buenos. Bueno, no sé, yo siempre pienso en Trump, ¿sabes? O sea, Trump tiene una autoestima sobrevalorada. Claro. Claro, de hecho, que es lo que comentábamos muchas veces cuando hacemos formaciones, la autoestima es positiva
o la autoestima o es negativa, es alta o es baja. Pero, y una persona con autoestima positiva, digamos, es una persona que vive, al final vive y deja vivir. Esto sería un poco el, ¿no? Y vive, tú has dicho muy bien, María, tranquila, ¿vale? Cuando uno está lleno de autoestima, y esto también lo vemos cuando recibimos a papás, ¿sí? Que les preguntamos, bueno, ¿y cómo dirías la autoestima de tu hijo, qué tal? Y digo, uff, hinchado, está bueno, pues hinchado, cuidado, porque una autoestima hinchada nos indica probablemente otras dificultades, ¿no? De hecho, autoestima hinchada, el ejemplo que tú pones, pues hay otros, al igual otros trastornos que explican esta, ¿no? La autoestima es cuando es positiva, vives y dejas vivir. Y estás tranquilo, estás seguro, estás contento, eres una persona con la que los otros se quieren relacionar porque es agradable, porque, porque eres cercano. Y una característica muy importante sería la de que eres capaz de afrontar retos, que eres capaz de afrontar situaciones nuevas. Hay una diferencia muy grande entre las personas con una baja autoestima o una alta autoestima en este sentido. La persona que no cree en él, tú le planteas un reto, una situación nueva y se echa para atrás, se bloquea. La persona con autoestima positiva, sabiendo que puede hacerlo bien o hacerlo mal, lo intenta. Esta sería un poco una diferencia importante y una herramienta que incluso podemos utilizar cuando hacemos intervención, O sea, al plantear situaciones y cómo se mueve, cómo se lo toma uno u otro en relación a este aspecto. Nos da pistas. Per tant, autoestima hinchada tampoco nos gusta, O sea, tampoco es un buen, no es señal de salud en este sentido. Estoy de acuerdo contigo, María. Como anécdota, o hacer... siempre está mucho el mito este, precisamente, las personas que muestran una alta autoestima, no sé si seguro que habéis oído, ¿no? Esto que todo el mundo dice, no, precisamente es todo lo contrario, muestran mucha alta autoestima, pero es para cubrir una baja autoestima, pero sí. A raíz del comentario de María me ha hecho pensar precisamente en otra cosa, porque un narcisista o, bueno, otras personas que se me vienen a la cabeza, pero es igual, pensemos en los... pues sí que tienen esa autoestima tan muy, muy, muy inflada y creo que en este caso precisamente no tiene nada que ver con lo que la gente suele decir, no, es justo para cubrir otras cosas. Bueno, no sé si se entiende el razonamiento que muchas veces que quizás esta como leyenda urbana, por decirlo de alguna forma, de la gente de que no tiene la autoestima muy inflada o parece que sí, pero en el fondo es lo contrario, no sé hasta qué punto siempre es así. No siempre es así. Por eso. No siempre es así, porque hay el trastorno, tú decías, hablabas del narcisismo. El narcisismo es una persona inflada, o sea, que se siente como, ¿no? Que se siente grande, que se siente capaz, que se siente omnipotente, y esta persona no tiene esta sensación de carencia que tú estás comentando aquí, pero es obviamente es una dificultad igualmente. Entonces, por eso decimos que la persona con una autoestima positiva vendría a ser la persona que vive y deja vivir. Y vive feliz, no que vive no me refiero a estar resignado a vivir, no me refiero a eso, me refiero a vivir felizmente, sin tener problemas en general con las personas, bueno, pues que va fent, y está bien, y va a su trabajo, va a su familia, y que lo gestiona positivamente y se va saliendo de las situaciones y las dificultades que nos ofrece la vida, ¿no? Este sería el perfil de persona con alta autoestima. No es un Donald Trump, una persona con alta autoestima. Esto sería otra cuestión. Okay. Entonces, os quería preguntar, ¿habéis realizado alguna vez o conocéis? María, ¿dices algo? No he dicho nada. Ah, vale. No. ¿Alguna dinámica concreta que sería la forma en la que acabaríamos ahora? ¿Alguna dinámica concreta para mejorar la autoestima? ¿Conocéis alguna que podamos compartir? Yo me acuerdo de una
es una dinámica en grupo Ujú, que recuerdo que hizo mi hijo en la escuela de inteligencia emocional, que me parece muy bonito, y es ujú, que en grupo cada niño tenía que decir lo que le gusta, una cosa positiva de los demás. Y ujú. entonces cada niño se llevaba escrito, me parece que era como un dado, bueno, esto da igual, ¿no? O en un papelito escrito todas las cosas buenas que sus compañeros veían de él. Y él hacía el ejercicio con los demás. Eso me pareció un ejercicio muy bonito. Muy bonito. María, es un ejercicio muy bonito y hay muchas variaciones y hay muchas formas de hacer ese ejercicio. ¿Eh? Y de hecho es un ejercicio que yo creo bastante común últimamente en las escuelas, ¿eh? Porque hay esta parte que tú dices de inteligencia emocional que se está trabajando muy bien desde los coles, ¿no? Es un ejercicio muy valuoso. ¿Mm? Y muy valuoso, sobre todo para los niños que no se sienten tan bien. ¿Eh? El hecho de que este niño que no se siente tan bien recibir adjetivos positivos, esto le da vida. ¿Eh? Le ves, ese día le ves contento, le ves feliz. Claro, yo pienso que además, viniendo de compañeros que no son sus padres, quiero Uh-huh. decir que igual tú piensas, bueno, es que mi padre me lo tiene que decir, ¿no? Pero si me lo dice el compañero, Claro, para ellos es muy importante. le das más valor, ¿no? Sí. Uh-huh. Muy bien, esta es una dinámica muy bonita, muy interesante. ¿Conocéis alguna otra? Sí, yo de realizar, puede ser con un paciente, con un niño, con alguien con quien trabajas, algún pequeñito, en un cofre, dibujar un cofre y ahí meter todas las cualidades y virtudes que crees que piensan tus papás, tus abuelos, tus amigos, tus vecinos de ti y todo lo que tú crees de ti en positivo, ¿no? Uh-huh. De repente, bueno, ahí salen las cosas también, que piensan que no creen, pues la parte negativa, podría decir, pero es un tema a trabajar, ¿no? Sería un tema a trabajar de autoestima, pero es como que el niño empieza a reconocer cómo se ve a sí mismo y cómo lo ven los demás, pensando en las cualidades, en las virtudes Muy y bien, en aquello que agrada. Ajá. muy bien. Una dinámica también muy bonita. Uh-huh. Yo en contexto de terapia de grupo, hacíamos como una especie de sillón con cojines, entonces se sentaba como el rey. Sí. Y entonces o decíamos algo positivo de la persona o simplemente agradecerle algo, ¿no? De ese día o de esa sesión en concreto. Uh-huh. Porque sí, que no necesariamente tiene que ser me gusta esto de ti, sino gracias por tal. Esto ya, aunque te den las gracias, ya te ayuda a subir esa Sí. autoestima, ¿no? Uh-huh. Exacto. De hecho, para los adolescentes hay una dinámica dirigida más a los adolescentes de cohesión de grupo y autoestima, que tiene mucho que ver con esto que dices, Aria, que es la dinámica del ovillo, que dicen, el ovillo de ¿Cómo? lana. Ovillo de ¿Perdón? lana. Ah, el ovillo, sí, la hacemos en el cole. Sí, esta es muy bonita, ¿eh? Tenemos el ovillo, empieza por un miembro del grupo y entonces este miembro del grupo le dice en este sentido cómo otra persona, por ejemplo, Adriana, has contribuido a que esta formación sea muy agradable con todas tus preguntas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo te pasaría el ovillo a ti. Tú, Adriana, le podrías decir a Cintia, tú, Cintia, has planteado aspectos que me han parecido de fundamental importancia, yo qué sé, le pasas a ella. Y luego se lo pasamos a María y le decimos, María, das perfectamente, ¿no? Una visión pues muy complementada con todo lo que se está explicando, no sé. Entonces, cada miembro, cada niño o niña del grupo recibe un comportamiento, digamos, o un halago en relación a la mejora para el grupo, porque estamos trabajando cohesión y autoestima. Y entonces la persona que conduce, ¿no? El profesor o el profesor o el orientador escolar o la persona que esté al cargo, pues debe un poco asegurarse de que todas las personas reciben al menos una vez el ovillo. Entonces, ¿qué vemos? Al final que todos somos una red, ¿no? Una red muy,
muy necesaria para el grupo, para el buen funcionamiento del grupo. Y esta misma dinámica se puede hacer pues, con cualidades positivas de cada uno también, en función de lo que busquemos. Da mucho juego. Y al final se reduce todo mucho a que nos digan las cosas bonitas que nos gusta escuchar de cada uno. A todas nos gusta, ¿no? Que nos halaguen y que nos digan cosas y que hacemos las cosas bien, ¿verdad? Y esto es lo que falta un poco hoy en día en muchos contextos, que estamos centrados en lo negativo y tendríamos que cambiar un poco este foco. Otra dinámica es la caja del tesoro, que esta la hacemos también aquí en grupos muchas veces, y es la de tener una caja con un espejo, un espejo en el fondo de la caja. Entonces, cuando trabajas con el niño, trabajas los aspectos que sea con el grupo y luego les dices, en esta caja veréis el tesoro más grande que tenemos en esta sala. Entonces, le enseñas la caja y le dices, no ho digueu, o sea, mantener el secreto. Ah, esta me gusta, vale. Y entonces les enseñas la caja y se ven a ellos mismos, ¿no? Y esto la verdad es que es muy bonita porque si te fijas, ¿no? Cuando se miran y se ven, la sonrisa, ¿no? Que sacan, pues es la verdad muy gratificante, ¿no? Es muy bonita. Y al final todas ellas pasan por eso, por reconocer estos aspectos positivos, ¿no? Que tanto nos gusta a todas. Pues escuchar, por mi parte, más o menos ya está. Esto sería lo que yo quería transmitiros de una forma más práctica, que ya veréis, si no habéis acabado la unidad o Adriana, si todavía no has podido empezarla, verás que hemos hecho un poco un repaso sobre estas dos primeras unidades del tema, ¿vale? Y espero que os haya aportado y que hayáis pasado un buen rato compartiendo todas estas reflexiones. ¿Vale? Yo tengo, Muy bien. a medida que ibas hablando, me han surgido un par de preguntas, pero no tenían que ver con el contenido, con lo cual me las he reservado. Una es, ¿cómo contactamos con el profesor de cada quincena si quisiéramos o tiene que ser todo vía nuestra tutora, que en mi caso es... En tu caso, Adriana, ay, no lo tengo apuntado aquí. Berta, lo acabo de mirar en la... Sé que no soy yo. Sí. ¿Cómo? No, durante la quincena tú le puedes enviar un correo. ¿Pero a través del campus o dónde? A través del campus, tú cuando porque ahora, profesor, digamos, esta quincena es Rosa Nicolau y yo. ¿Vale? Si yo quisiera contactar con Rosa Nicolau por algo, ¿dónde? Vale, con Rosa Nicolau, específicamente con Rosa Nicolau, como ella estas semanas no puede conectarse por motivos laborales, me cede a mí, digamos, el contacto. Entonces, por ejemplo, hubo una pregunta el otro día y yo quise cerciorarme por Rosa, quería que ella la contestara. Yo se la pasé. O sea, si fuera con Rosa Nicolau, me la pasas a mí, yo se la paso. Si es con cualquier otro profesor, verás en la plataforma, durante esos 15 días, el profesor verás su correo, ¿vale? Verás su correo y se lo puedes mandar a él directamente por correo o mandarle, o sea, si es una duda que puede ayudar al resto del grupo, le puedes mandar por el foro, a través del foro. Si es un tema más personal, directamente tendrás su correo al entrar a participantes. Y la otra cosa, como hablabas, pero si no quieres no te lo pregunto aquí, te lo pregunto en otro contexto, has mencionado los grupos de habilidades sociales en Adana y me da curiosidad cómo están funcionando ahora mismo, pero ya te digo, esto no es del máster propiamente, me interesa por el colegio, por posibles derivaciones. Así que... Vale. ¿Te refieres por un tema, por tema de COVID? ¿Por el COVID? ¿Cómo lo hacemos? Por el tema de COVID, sí. Sí, estáis haciéndolos, ¿no? Sí. Ahora todavía, y hasta que nos digan lo contrario, lo estamos haciendo presencial. ¿Pero grupos más reducidos o no? Con grupos de 3. Son 3 y es una sala de formación. Sí. Y entonces se han ajustado un poco las actividades a pues, todos los temas de distancia, etcétera, etcétera. Vale. Entonces cada niño trae sus materiales, la terapeuta deja, si hay dinámicas y si hay
trabajos por hacer, ya se los deja ya preparados a los niños y cada uno tiene sus materiales. Pero sí que los hacemos presenciales, de tres máximo. En una sala que tenemos bastante amplia y ventilada. ¿Con adolescentes también o solo pequeños? Sí, con adolescentes también. Lo único, con adolescentes estamos haciendo virtual. Estas 2 últimas semanas que aquí en Cataluña hay unas restricciones, no estamos confinados como tú, Cintia, pero sí que hay restricciones. Con los adolescentes, que es un grupo un poco más amplio, son 7, lo están haciendo a través de Skype, a través de Zoom también. Vale. ¿Vale? Si tienes alguna duda, Adriana, me envías un correo, sí. ¿vale? Yo te puedo explicar más concretamente, lo que quieras, lo que necesites. Vale. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Yo os agradezco enormemente vuestra atención durante este rato, que es el final del día, final de semana. Además, que todas estamos cansadas. Y nada, espero haberos entretenido, al menos durante este rato, y que os podáis llevar alguna de estas estrategias comentadas con vosotras. Y seguimos en contacto. Yo durante esta próxima semana pues sigo con vosotras en el posgrado, así que ya tengo trabajo de corrección, he visto hoy. Os voy a ir corrigiendo las tareas. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias a las 3. Muy bien. Gracias, mucho gusto. Igualmente, que vaya muy bien. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.